Llegamos con un nuevo vídeo dedicado a esta incubadora automática de 30 huevos de capacidad que viene ocupándonos desde hace algunas semanas, algunos vídeos, ¿no? Hoy vamos a ver simplemente el funcionamiento del termostato que trae, ¿no? Es muy fácil de usar, es muy intuitivo y solo vemos ahí tres teclas. Una donde podemos acceder a las funciones o a la poquita función que trae, y para arriba y para abajo las teclas para ir subiendo o bajando, en este caso, la temperatura. Veréis, si dejamos pulsada la rueda, girará los huevos automáticamente. ¿Lo veis? En el momento que quitemos el dedo de la rueda, pues terminará el giro. Eso viene muy bien por si queremos dar algún giro adicional, algún volteo adicional a los huevos en el momento que lo deseemos, ¿no? Pero si pulsamos una vez y rápido, pues automáticamente se enciende la luz que hará que podamos acceder al tema de la temperatura. Podremos subirle, veamos otra vez, podremos subirle, ¿veis? 38,1 es decimal, y así progresivamente nos deja hasta los 39,5 de temperatura. ¿Veis? Ahí le daríamos más temperatura para que también evidentemente subiera en el interior. Y si es al contrario, hacia abajo, pues ahí está, podremos darle con muchísimo más margen que el que nos permite a la hora de darle para arriba. Si dejamos de pulsar, pues se quitará la bombilla, ahí está, donde ya pues no podremos activar las teclas, así no hay ningún error, ¿no? Pero lo que os quiero decir con esto, ya habéis visto lo fácil que es acceder al menú para modificar la temperatura. Lo difícil de esto y complicado, si habéis visto nuestros otros vídeos dedicados a esta incubadora, es que nosotros, cuando estuvimos midiendo la temperatura y la humedad relativa que traía de casa aquí en el lugar que la hemos puesto, sacamos un primer plano más abierto para lo que veáis, en esta mesita que tenemos aquí en una esquinita del salón, pues teníamos 4 grados de menos en la parte exterior de la bandeja y teníamos 3 grados menos en la parte de más adentro, que está más pegado al eje. ¿Qué quiero deciros con eso? Que aquí, en nuestro pueblo, en la zona donde estamos, con nuestra climatología, la incubadora marca de 3 a 4 grados de temperatura menos. Así, como os decía en su momento, cuando estábamos haciendo las mediciones de temperatura y humedad, era imposible poder sacar ningún pollito con esa temperatura. Eran demasiados grados menos. Pero cuando hemos ido a acceder al menú, nos hemos dado cuenta que lo máximo que le podemos dar es 1,5 grados más. Dándole ese 1,5 grados más que nos permite la incubadora, no podríamos llegar a los 37,5, 38 que necesitaríamos para incubar los huevos a una buena temperatura. Por eso quiero deciros que a día de hoy, con este tiempo que tenemos, con esta climatología que tenemos, es mucha la diferencia que hay del interior a lo que realmente marca el termómetro. Teniendo aquí 38, pues teníamos, creo recordar, que 34 en la parte de fuera y 35 grados en la parte de adentro. Eso no quiere decir que en tu lugar donde residas, pues a lo mejor la diferencia es menor y sí puedes llevar a cabo el ajuste en el caso de que necesitaras más temperatura. O incluso nosotros aquí, a medida que vaya subiendo las temperaturas, porque ya la primavera está a la vuelta de la esquina y rápidamente vendría el verano, pues no quiere decir que pudiéramos emplear esta incubadora. Pero siendo totalmente sinceros, a día de hoy, si decidiéramos incubar con ella, no obtendríamos buenos resultados de incubación. Con esto, pues hemos dado otro paso más a la hora de conocer un poquito más a fondo esta incubadora automática de 30 huevos de capacidad. Voy a poner, para terminar el vídeo, el plano un poquito más de cerca para que lo veáis. Pulsamos la rueda y fijaros cómo lo máximo que permite es el ajuste como máximo a 39,5 grados. ¿Veis?
ya a partir de esos 39,5 no nos deja actuar. En cambio, para abajo vamos a ver, ¿por qué no probar? Vamos a ver qué temperatura nos deja bajar más de 38. Ahí estamos ya en 36 y algo. 35 y algo. 34, ¿veis? A la mínima, bajándole, tenemos mucho margen, en fin, lo vamos a dejar ahí, lo vamos a volver a los 37,9. Para abajo podemos tirar grados, ya habéis visto, pero para arriba no entiendo por qué tiene tan poca diferencia, tan solo podemos dar 1,5 grados más. La dejamos ahí y pronto ella misma se quitará. Si no dando una vez más en la rueda, pues automáticamente también se apaga esta luz que hace que ya no podamos tocar, ¿veis? No podamos modificar lo que trae ahora mismo en el display. Ahí está volteando otra vez los huevos. Pues ya digo, nosotros no lo vamos a mencionar como error, simplemente es el margen que trae y es un margen de temperatura que no nos deja a nosotros subir esos 3 grados aproximadamente que necesitamos en el interior para poder incubar con garantías.